Saludos hermanos, bienvenidos a mi canal YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Muy bien, siempre que hay un evento importante en el cielo, tocamos ese tema, ¿no? Compartimos técnicas de interpretación astrológica, pero los eventos podemos así decir significativos, aunque generalmente regulares, son de destacar y debemos también analizarlos y darles su lugar, ¿no? Y es el caso del ingreso del Sol en el signo de Cáncer, que representa el solsticio de Cáncer. Pero antes quisiera invitarlos, ya que nos quedan muy poquitos días, para el inicio del curso de astrología médica, que lo comenzaremos este jueves 24 de junio. Será dictado a través de la plataforma Zoom de 3 de la tarde a 5 de la tarde, hora Uruguay. Ya para Europa, España, será como a las 8 de la noche y así sucesivamente en cada país. Ojalá les convenga el horario, podrán participar si es de su interés. En los videos anteriores expliqué un poco el programa que vamos a abarcar, que es bastante completo en función de descubrir las posibles sensibilidades que pueden presentarse como patologías o enfermedades en una carta natal y en un proceso de vida, ¿no? Si están interesados, les pido por favor que se comuniquen a mi correo electrónico. Está pasando aquí en el cintillo, fernando.roverano@gmail.com, ya que a veces en las redes sociales como Facebook o Instagram no me cuesta un poquito ver los mensajes, no entro mucho ahí. Así que lo mejor es mi correo electrónico. Están invitados, ya tenemos un grupo importante de participantes y es un tema muy de provecho en la astrología. Es una herramienta importante el aspecto vinculado a la salud. Muy bien, dicho esto, entremos en materia en función de el ingreso del Sol en el signo de Cáncer, que es el solsticio. El solsticio representa, significa en oposición, digamos así, no oposición de 180 grados, no, sino que es, digamos, la contraparte del equinoccio. El equinoccio significa equi, iguales, ¿verdad? Oxio, noche, equinoccio, noches iguales. Por supuesto que se refiere iguales a los días. Por lo tanto, en los solsticios, depende del hemisferio, pero va a representar una diferencia importante entre la duración del día y la noche. Pero el nombre viene de sol quieto. Representa sol estático o sol quieto. Eso es lo que representa solsticio. Ahora voy a explicar por qué esa denominación de sol quieto, que se da tanto en el solsticio de Cáncer como el solsticio de Capricornio. Lo mejor sería que lo nombráramos de esa forma. No digamos solsticio de invierno o solsticio de verano, ya que eso estaríamos enumerando o estaríamos enunciando una condición, digamos, geográfica. Y nosotros cuando hablamos del punto de vista astrológico, si bien calculamos una incidencia sobre la posición geográfica donde naces o se hace un cálculo para el nacimiento del evento, del punto de vista cosmogónico nosotros tenemos que ver el planeta en su posición natural. Es decir, hay un hemisferio norte, hay un hemisferio sur, hay un trópico de Capricornio y un trópico de Cáncer, hay una polaridad.
en diferentes videos he explicado lo que es la polaridad, que es la fuente del movimiento, la vida y la creación. ¿Sí? El positivo y el negativo, el activo y el pasivo, el masculino y el femenino, todos sinónimos de la fuerza universal que crea la vida. Es la división del uno en las dos partes de su polaridad para luego en su connubio o unión manifestar el movimiento o el 3. El 3 nace de la unión del 1 y el 2. El 1 solo no hace nada solo, el 2 solo no hace nada solo, el 3 es el movimiento. Ahí están las trinidades de las diferentes culturas, ¿no? Por lo tanto, el positivo solo no puede mover la vida, el negativo solo no puede mover la vida. En la electricidad, el polo positivo de la corriente no puede darte luz, el polo negativo de la corriente no puede darte luz, la unión de los dos polos da la luz. Lo mismo pasa en el magnetismo, lo mismo pasa en el germen de la vida, ¿sí? En todas las especies. El espermatozoide y el óvulo, que es fecundado. Por lo tanto, es importante entender que aquí hay una diferencia en el equinoccio, en el solsticio de Cáncer y el solsticio de Capricornio. Porque el solsticio de Cáncer se vive en el hemisferio norte. Y el hemisferio norte es el polo norte, la energía que manifiesta, no es el polo por supuesto, pero el punto céntrico de donde emana el magnetismo son los polos, generando un gran campo magnético que nos protege de las radiaciones cósmicas, es un filtro, pero que representa que el hemisferio norte o el trópico de Cáncer va a representar la polaridad positiva de nuestro planeta. Estamos hablando de fuerzas que juntas proporcionan la vida. No hay aquí ni jerarquía, no hay, es la esencia, la fuente no tiene polaridad. Está contenido el todo. Pero para manifestarse en el movimiento de la vida necesita dividirse en las dos fuerzas polares, ¿no? La polaridad que genera la vida. Por lo tanto, el solsticio de Cáncer, en ese sentido, tiene una diferencia con el de Capricornio. De acá es un poco el origen, ¿sí? La astrología, si bien algunos historiadores hablan, bueno, historiadores, digamos, investigadores de la astrología, hablan de que se habla de la Saturnalia cuando el Sol está en Capricornio, del invierno, del Sol Invictus, porque renace, pensando que eso fue porque los principios de la astrología se dieron en el hemisferio norte. Si fuera así no funcionaría. Esto es así porque estamos viendo que el hemisferio norte, así como en el Tetrabliblos y en el Tema Mundi, se describe cómo se desarrolla la distribución de los signos y los planetas, ¿verdad? Esa es la posición que nos habla de la polaridad. El Sol va a entrar en el signo de Cáncer y después vendrá el signo de Leo, que son dos signos donde alojan a los luminares. Mientras cuando el Sol, ¿sí?, va a estar en los signos contrarios, que es Capricornio y Acuario, alojan a Saturno. Por lo tanto, ahí está hablando de dos signos que alojan a los luminares, y Acuario y Capricornio, en la tradición, así se describe en el Tema Mundi, ¿tá?, alojan a Saturno, planeta frío y seco,
Entonces, entendamos que no lo veamos como estación, porque esa es una pregunta que siempre se realiza. No, pero eso es para el hemisferio norte, yo estoy en el sur. Sí, yo viví toda mi vida en el hemisferio norte y ahora vivo en el hemisferio sur. Pero eso no cambia el desarrollo de la vida. Lo que cambia es el clima, porque en el mundo físico debe haber compensación de estas fuerzas, ¿no? Entendido eso, voy a mostrar un poquito aquí algo que les preparé. Déjenme ir hacia atrás, ¿no? Para que entendamos cómo se ve un poco esto, ¿no? Aquí tenemos, ya lo hemos expresado muchas veces en diferentes videos y bueno, mis alumnos lo hemos estudiado en clase. Aquí tenemos claramente la inclinación de la Tierra, por lo tanto genera el ecuador celeste, el plano del ecuador celeste y la eclíptica, y aquí la eclíptica que está generada por la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Pero es la eclíptica, como vemos, forma el plano de la eclíptica. Aquí tenemos el grado cero. El grado cero es el grado cero de Aries. Cuando el Sol pasa por aquí, estamos en el equinoccio. Como estamos directamente alineados al ecuador, los rayos del Sol en este momento se distribuyen de forma igualitaria en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Por lo tanto, estamos en un equidistante, ¿no? en el ecuador. Pero a partir de este momento, ¿sí? El Sol sale del equilibrio y comienza a ascender al hemisferio norte, al trópico de Cáncer, al norte, hacia el norte de nuestro planeta, hacia el norte de nuestro planeta. ¿Y qué sucede? Se empieza a alejar del ecuador celeste. Sabemos que esta distancia que hay entre el ecuador celeste y la eclíptica, esa altura, llamémoslo así, se llama declinación y simplemente es lo que muestra el ángulo. Y la máxima declinación que puede alcanzar es de 23 grados 27 minutos. Cuando el Sol llega a los 27 grados 27 minutos, que es el 0 grados de Cáncer, es decir, la órbita de la Tierra en su punto más distante del Sol, allí, sí, del Sol, allí el 0 grado de Cáncer es la máxima declinación, su punto más alto. ¿Qué va a hacer a partir de ese momento? Empezar a descender. ¿A descender hasta dónde? Al próximo equinoccio, que es el de Libra. Y luego va a seguir descendiendo. Va a seguir descendiendo y va a pasar al trópico de Capricornio. Es decir, al lado que en la polaridad del planeta representa la energía negativa, pasiva, fértil, creadora, femenina del universo, en la polaridad que se manifiestan todos los factores de la vida. Y luego el Sol va a llegar a su máxima declinación sur, porque esto es declinación norte y esto es declinación sur, está claro que está hablando de polaridad, y su máxima declinación sur será 23 grados 27 minutos sur, es decir, 0 grados de Capricornio. Este es cuando se celebraba en los romanos la Saturnalia. Esto es cuando se celebraba el Sol Invictus, que para el hemisferio sur es invierno. Eso es una cuestión climática geográfica. Estamos hablando del proceso de la vida en la Tierra totalmente. En la Tierra. Energético. Entonces el Sol llega aquí, ¿no? Y vuelve a ascender en su viaje hacia el hemisferio norte. Aquí, ¿por qué se llamaba Sol Invictus? Porque el Sol Invictus significa que nace invicto, vuelve a nacer, no murió definitivamente. ¿Por qué se consideraba eso? Porque el Sol cuando llega a la parte más sur de su declinación, allí hay un momento que se queda aparentemente estático, aproximadamente 3 días. Eso sucede a partir del 21 de diciembre. Y 3 días más tarde, de forma aparente, comienza su ascenso, 24 de diciembre. El Sol renace. Natividad. De ahí viene la natividad. No de Jesús. A Jesús
lo pusieron a nacer ahí por intereses de todas las culturas llamadas para la iglesia paganas o las culturas milenarias, celebran ese día porque es el sol renaciendo. Entonces el sol comienza a ascender nuevamente, pasa otra vez por el punto cero de Aries y eso lo vivimos todos los años. Entonces, esto es un ciclo que comienza el grado cero de Capricornio, ¿verdad? Signo cardinal de tierra. Comienza el ciclo solar desde su menor expresión hacia su mayor expresión. Vean ese ciclo porque lo vamos a comparar con otros ciclos porque es todo en el universo funciona bajo la misma condición, tanto energética como las leyes universales. Ahora que estamos, ahora estamos en el punto más alto del Sol, eso va a ser mañana, en tiempo universal, va a ser a las 3:33 minutos, ¿verdad? Tiempo universal, tiempo de Greenwich, 3:33 minutos. Y para Montevideo, donde estamos ahora, donde estoy ahora, será a las 12:33 minutos. Y bueno, cada país, por ejemplo, España y Francia también, le tendrán que sumar 5 horas, así que serán a las 8, es probable que sea a las 8:33 en España, así sucesivamente. Cada lugar, en función de su posición geográfica, va a tener un momento específico. No porque esto se dé un momento cósmico diferente, sino porque la estructura del tiempo que es creado por el hombre, el tiempo horario, igual que el calendario, es una creación mental, ¿verdad? Varía en función de la posición geográfica. Entonces, estamos en el momento clímax. Estamos en el momento clímax. Esto se ve a la mitad del año, pero exactamente a la mitad del año cósmico. No a la mitad del año civil, que sabemos que comienza el 1 de enero, que es nuestro calendario gregoriano, gracias al Papa Gregorio, por los intereses que siempre se movió en esos niveles de poder, cambiaron el calendario. No estamos en el calendario cósmico. En el calendario romano, que comenzaba, cuando el año comenzaba cuando el Sol pasaba por Aries, era otra situación. Y aquí, entonces, es un punto muy importante del año de energético. Por supuesto, se da en los 4 signos cardinales, porque son los iniciadores de los procesos de vida, las 4 puertas del año, que ahora les voy a hablar un poquito de ellas de forma general. Así que el Sol llegó a su máxima altura en declinación norte, llevando su aporte, ¿verdad? Todo este tiempo hasta que llegue a Libra, a la polaridad generadora. Vivirá 6 meses del Sol ascendiendo en el trópico de Cáncer, polaridad positiva, dadora, generadora, para luego compensarse 8 meses, 6 meses más tarde en el trópico de Capricornio, ¿verdad? En su descenso y volver a ascender en la energía negativa, femenina, fértil, y tiene muchas otras analogías con la vida, ¿no? Siempre hay una compensación. Esto es del punto de vista de lo que estamos viviendo. Pero hay analogías importantes, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta porque la parte pertenece al todo, el todo a la parte, y es como un fractal. Las imágenes, los movimientos y la creación se repite en su infinita parte y en el macrocosmos. Un átomo, ¿verdad? Es similar a un sistema solar. Claramente, sus órbitas, su núcleo, ok. Si nosotros vemos, por ejemplo, la Luna, vemos un ciclo igual. La Luna, aquí podríamos decir que el Sol nace
el 24 de diciembre, porque allí comienza su ascenso hacia su máxima expresión. El 21 de junio, a ver, el 21 de diciembre, pero el 24 aparentemente empieza su ascenso y luego pasa lo mismo en Cáncer. El 21 de junio vuelve como a estancarse en ese punto y 3 días más tarde comienza a descender, ¿no? Si mis hermanitos venezolanos, alguno está escuchando, es lo que festejamos nosotros como el espíritu de la Navidad, que desciende el 21 de diciembre. Es una, una costumbre venezolana muy hermosa que no tiene nada que ver con la tradición religiosa, pero es el espíritu de la natividad, del nacimiento de la vida, porque el sol renace y vuelve su camino de ascenso. ¿Okay? Eso mismo pasa con la luna todos los meses. ¿Este qué es? Este es un ciclo anual. Este es un ciclo anual. Ahora, tenemos un ciclo mensual. La luna hace lo mismo. Luna nueva es otra relación, pero es un movimiento análogo, que es un ciclo, pero es un ciclo mensual. La luna asciende en su órbita hacia su máxima expresión en relación al Sol, que genera la luna nueva, y luego desciende. Eso lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Aquí tenemos una similar inclinación de la órbita lunar con relación a el ecuador celeste de la Tierra, la Luna. Siempre que la Luna está en nueva, está entre el Sol y la Tierra. Y en esa Luna nueva, la Luna va a empezar a ascender hacia la Luna llena. No siempre se da en la parte baja de la órbita. Esto cambia, depende de la posición del año. Pero es similar el proceso de ir desde la mínima expresión de la fuerza lunar, en función de ese ascenso, a la máxima expresión de la fuerza lunar, que es la luna nueva, para comenzar nuevamente el descenso, ¿no? Aquí vemos algunas cuestiones astronómicas, que igual son astrológicas, como el apogeo y el perigeo de la luna. El término perigeo es porque geo es de terrestre, porque las órbitas del Sol se llaman apohelio y perihelio, porque helio es el Sol, ¿no? Entonces, en este proceso de llegar a la máxima expresión, aquí vemos que el ángulo entre la órbita lunar y la eclíptica es de 5 grados, ¿verdad? Es diferente al ángulo de la eclíptica con el plano del ecuador celeste, que son 23 grados 27 minutos, ¿no? Muy bien, pero es un ciclo. ¿Es un ciclo de qué? De inicio, luna nueva, llegar a la máxima expresión, luna llena, y volver a descender pasando por un punto de equilibrio, que son los cuartos menguantes y los cuartos crecientes, para descender y volver a iniciar. Es lo mismo que hace el Sol en el año. El Sol llega a su mínima expresión en el solsticio, en el equinoccio de Capricornio, llega a su máxima expresión en el equinoccio de Cáncer, vuelve a descender para cerrar el ciclo. Vuelvo a repetir, no es una cuestión geográfica, es una cuestión energética. Todo en el universo se mueve a través de la polaridad. De hecho, la prueba de esto es que la Tierra tiene un gran campo magnético que es polaridad positiva norte, polaridad negativa sur, y eso hace que ese gran campo de energía, sin el cual la Tierra no podía existir, ¿verdad? Es polaridad. Y la polaridad se da en los diferentes factores energéticos. Y sin ella no existiría la vida. Ese es el término porque esto siempre genera polémica, que estamos en el norte, estamos en el sur. No hay nada mejor en el norte, no hay nada mejor en el sur. No estamos hablando ni de políticas ni de sociedades. Aunque si uno hace analogías con los procesos de vida, ¿verdad? Y los procesos evolutivos, tiene claramente una relación. Pero además tenemos otro ciclo, ¿no? Que es el ciclo diario. No les puse una imagen aquí, pero tenemos un ciclo diario. En cuanto a tu posición geográfica,
tú vas a tener un momento que el sol va a estar en la medianoche y ese sería el inicio, es el inicio del día a las 0 horas. Pero luego ese sol para ti, ese es un ciclo muy personal para la posición geográfica, va a volver a ascender y va a llegar a un máximo clímax que sería el mediodía y luego va a volver a descender para volver a las 0 horas, que sería el inicio de otro proceso. Entonces, es el ciclo de la vida. Lo ves en el día, lo ves en el mes con la lunación y lo ves en el año con el ciclo solar. Y también, como lo hemos estudiado en otros videos, y así empieza nuestro curso, ¿verdad? Estudiando cómo se vive eso a nivel de nuestro sistema solar, ¿no? Con el año platónico, con la precesión de los equinoccios y la formación de las eras. Es muy importante que si estudiemos astrología, ¿verdad? Que es astronomía, como lo era en la antigüedad, no había astrónomos en la antigüedad, había astrólogos, ¿sí? Tengamos conocimiento y fundamento del por qué. Y todo es vida, vibración y factores de energía que se manifiestan, ¿no? Hay algo muy importante que sucede en estos ciclos, ¿no? Y que es que al pasar por los puntos cardinales, no los puntos cardinales geográficos, sino los inicios de los signos cardinales, llamada la cruz cardinal, son los signos iniciadores. ¿Iniciadores de qué? Iniciadores de procesos de vida. Cada uno de estos signos pertenece a un elemento. Aries, que no está puesto aquí, pero se da en el punto vernal, el cruce de la eclíptica, aquí el cruce de la eclíptica con el ecuador celeste, ese es el verdadero comienzo del año cósmico. El año cósmico comienza en equilibrio. El año cósmico comienza cuando el equilibrio de las dos fuerzas de vida, vuelvo a decir, cuando digo el masculino y el femenino universal, no tiene nada que ver con hombre o mujer. No tiene nada que ver con hombre o mujer, ¿verdad? Aunque tampoco debería decir hombre, debería decir masculino y femenino, porque hombre viene de homus, y homus, el hombre no es hombre o mujer, es el, el ser humano manifestado. Homus no tiene sexo, quiere decir que viene de la tierra. Ese es el significado, ¿no? Que tampoco es literal de la tierra en la cual plantamos. Así que cuando decimos hombre, el hombre, estamos hablando de genérico, ¿ok? Pero en este caso, el equilibrio de la vida, como hemos expresado varias veces, por ejemplo, en todas las culturas se expresa, en el Vedanta, en las antiguas culturas nórdicas, pero también en la Cábala está claramente expresado que Keter, ¿sí?, se divide en Jotma y en Binah. Es decir, en el mundo de la emanación, el mundo de la emanación, donde todo emana, está la corona, la unidad de la fuerza creadora, la primera manifestación de la fuente, y se divide en Jotma y Binah, que astrológicamente, en la corriente que yo me desarrollé, ¿verdad? Keter, representado en el mundo astrológico por Neptuno, se divide en Urano y en Saturno. Es analogías energéticas, no quiere decir que salieron de ahí, ¿no? Pero ¿qué representa? ¿Verdad? El masculino y el femenino. Acá está la unidad. ¿Qué es el masculino y el femenino? La sección masculina y la sección femenina. Sección, acá está la unidad. En la unidad está todo. ¿Qué quiere decir sexo? Sección. Sección masculina y sección femenina. Sección positiva y sección negativa. De la energía primaria. Los practicantes de yoga hacen hatha yoga porque hatha es una traducción de sol-luna. Representan el masculino y el femenino universal, unidos en el centro. Hatha es unir las dos fuerzas. Eso es hatha yoga, ¿verdad? En la Cábala está
el pilar de la severidad, el pilar de la misericordia y el pilar central. Masculino, femenino, o positivo o negativo, el equilibrio central. ¿Sí? En el sánscrito está Ida y Pingala, las dos fuerzas que se entrecruzan en Shushuma, canal central, donde se encuentran los chakras a nivel del cuerpo vital y donde generan la polaridad de la vida. No existe nada que no tenga la polaridad de la vida. Cada uno de nosotros tenemos la polaridad. En nosotros tenemos el masculino y el femenino universal. Nuestro lado derecho siempre es masculino, nuestro lado izquierdo es femenino. Eso no tiene nada que ver con sexo ni conductas sexuales. No, estamos hablando de polaridad, de energía de vida. Y los seres humanos encarnamos en una existencia una de estas cualidades básicas con mayor desarrollo para cumplir eso en el mundo de la materia. Así que aquí, si reflexionamos estos, una cantidad de juicios, ¿verdad?, que son impositivos mentalmente con ciertos intereses, tienen que desaparecer. ¿Ok? Muy bien. Pero esto se presenta en el planeta. El positivo y el negativo, norte y sur. Así es que estoy llevando este análisis, ¿no? Muy bien. Entonces, en este proceso que lo vemos en el día, lo vemos en el mes y lo vemos en el año, genera las 4 puertas del año, porque son inicios de 4 ciclos. 4 ciclos que uno lo inicia el signo de fuego, que es Aries, el elemento fuego, que es el elemento ígneo que proporciona la vida, el elemento agua, que es Cáncer, inicia ahí, que es el elemento emocional, donde se mueve el mundo astral, los instintos, las pasiones, los deseos. Luego Libra, el iniciador de aire, que es donde se mueve el elemento mental, ¿verdad? Que necesita el vínculo, la relación en el intelecto. La mente no funciona aislada, es una gran matriz que retroalimenta y se influencia, y a veces los que tienen el poder influencian, ¿sí? Inicia en Libra y luego Tierra. Fíjense, Tierra es la condición, todo inicia en fuego, ¿verdad? Se le da forma en las emociones, se impulsa con el proceso mental y luego se vive físicamente. El iniciador de Tierra, ¿verdad? Para luego volver a cerrar un ciclo en equilibrio en Aries. Entonces, eso genera 4 puertas del año. De forma muy general, esto es algo muy vinculado a la tradición porque hay formas de interpretarlo, pero esas 4 puertas del año se pueden utilizar en astrología mundial o astrología mundana, ¿verdad? Combinándolo con los países, entendiendo el proceso global. Por supuesto, datos cada 3 meses y dato anual, ¿no? La primera puerta se da en Aries y allí se puede ver el estado general, porque es el año de un país o de la situación del mundo, también los gobernantes o los centros de poder y cómo se lleve adelante esa, entre comillas, gobernanza, ¿no? Hay que empezar a despertar el gobierno interior, no el gobierno exterior. Porque lo que marcan los astros es afín a sus receptores, a cómo nosotros resonamos. Si empezamos a resonar en libertad, en independencia, en que la gobernanza es desde tu ser y no la dependencia ni el condicionamiento, esta gobernanza pasa a otro nivel. Pero por supuesto, en el nivel que estamos, hay un orden político-social que va a estar afectado por esto. ¿Por qué aquí se ve, es la puerta más importante? ¿Por qué aquí se ve la figura de autoridad? Porque es el lugar de la exaltación del sol. Las 4 puertas del año tienen mucho que ver con la exaltación de los planetas allí. La segunda puerta en la que estamos, en la que comenzará mañana, que es la entrada de Cáncer, se analiza la justicia social. ¿Por qué social? Porque es Cáncer,
El Cáncer, ¿verdad? Rige el mundo emocional, es el signo cardinal del plano astral. Toda la sociedad está arrastrada por el inconsciente colectivo, por la retroinfluencia de lo que pasa afuera, y te arrastra como inercia en el plano emocional. Otra cosa que debemos ser libres. La libertad no es física, la libertad es mental, donde creas. La libertad emocional, cuando le das forma, por lo tanto tienes que gobernar tus emociones, tus instintos y tus pasiones para también ser libre. Pero del punto de vista mundano, como el 80% de la población mundial vive en la inercia de cómo lo arrastra todo, hay que empoderarse, ¿verdad? Esto se presenta claramente, ¿no? Se presenta claramente. La superación de las condiciones, el empoderamiento de la vida, que no es empoderarte de los astros, es empoderarte de tu vida, pero al empoderarte de tu vida, la gran armonía universal va a vibrar con ese empoderamiento. Aquí entonces en Cáncer, que se ve un poco cómo reaccionará la masa, ¿verdad? Porque Cáncer rige la masa, es un signo de agua, las emociones, el inconsciente colectivo. Ahí también se ve entonces el pueblo y sus decisiones, entre comillas las decisiones del pueblo, ¿verdad? La única decisión es cuando eres consciente, porque aquí se exalta Júpiter. En Cáncer se exalta Júpiter. En la tercera puerta, que es la que viene en Libra, ahí se ve un poco la productividad y los resultados económicos. ¿Por qué habla de economía y productividad? Porque ahí se exalta en Saturno, que es el planeta de la administración, de los logros, ¿no? Y un poco tiene que ver con la administración económica, ¿no? El poder económico. Y en la cuarta puerta, que es la de Capricornio, se analiza un poco el estado de la milicia, de cómo se ejerce la fuerza, también del deporte dice, pero bueno, hay muchas otras cosas, la competencia, porque es la exaltación de Marte, ¿verdad? De ahí viene un poco el análisis muy tradicional de las cuatro puertas del año, aunque hay otros aspectos a tomar en cuenta. Entonces, para ello, porque este es un tema importante en los solsticios y los equinoccios, especialmente el equinoccio de Aries, especialmente cuando el Sol atraviesa el punto vernal, que es la primera puerta del año. Entonces yo levanté un poquito acá la carta, ¿sí? Esta es la carta para Montevideo, miren 0 grados de Aries, aquí dice a las 0:33, porque Montevideo está 3, ¿verdad? 3 horas menos, ¿verdad? De, aquí dice, ¿no? Greenwich mediado tenés 3 horas, ¿verdad? Cambia, o menos. Esta es la hora local. El 21 del 6, ahí estamos en Montevideo, las 0 horas. En donde caiga el sol es fundamental en el país donde cae. Este es un ejercicio que se puede hacer en cada solsticio y de cada equinoccio, levantar la carta y ver un poco el estado de esos próximos 3 meses, pero especialmente lo que el solsticio de Cáncer dice, que habla un poco de cómo se puede presentar hasta que termine este año las masas, el pueblo, el estado social, ¿no? No lo voy a analizar ahora, por supuesto, pero aquí para Montevideo el sol cae en la casa 4, que es una representación. Las casas del punto de vista mundano tienen una interpretación un poquito diferente a las casas personales. Neptuno en conjunción con el ascendente, por ejemplo. La luna, un factor importante a analizar. Cuadratura Saturno y cuadratura Marte. Marte oposición a Saturno. Ya sabemos que Saturno está cuadratura Urano, ¿verdad? Va a estar cuadratura Urano hasta el 2000, hasta el próximo año, hasta agosto del próximo año. Así que tuvimos año y medio de esta cuadratura Urano. Aquí casi sería, no se da completamente, no se da la gran cuadratura, pero tenemos Marte cuadratura a la Luna. Esto, por supuesto, que vemos en el cielo, se va a dar para todas las latitudes y longitudes. Lo que va a cambiar es la posición en la casa que cae en cada país. Y esto luego se analiza con la carta del país, si es que se tiene, porque es un tema complejo, lo de las cartas de país cuando nacieron, ¿no? Muy bien.
Bueno, como es la idea siempre de este canal, es dar una mayor profundidad, dar un tip diferente, enfocado hacia el profundo conocimiento de la astrología. Salgamos de la generalidad, salgamos del horóscopo de revista y el horóscopo de televisión, que han hecho bastante daño a la astrología. Los invito a compartir con, bueno, con el gran número de alumnos que tengo en diferentes cursos este conocimiento, donde en mi instituto, ¿verdad? Centro Profesional de Estudios Astrológicos, abarcamos todas las fases de la astrología, desde la época helénica, la época medieval, la época moderna, en un curso muy completo. Si te interesa, escríbeme para este nivel de curso de astrología médica, o también puedes sumarte a uno de los grupos que ya están en tránsito si tienes conocimiento astrológico, conociendo el programa que te lo puedo enviar, ¿no? Muy bien, no me queda más que decirte que despierta tu luz interna, eleva tu vibración, empodérate de tu vida. Tú eres un ser vivo, libre. Realmente eres libre, independiente de lo que pase afuera. Solo tienes que saberlo. No te enseñaron eso, tienes que saberlo. Y cuando lo haces, el universo responde, los astros responden. No importa lo que tengas en tu carta, seguirás viviendo tu proceso, pero a otro nivel. La diferencia es tu nivel de conciencia, tu nivel de calidad de vida, porque serás más feliz y llevarás adelante la misión que viniste a vivir, pero en mayor conciencia. Que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.